Ya. Muy buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio a lo que es la sesión 6 de asesorías por pares del curso de gastroenterología. Y bueno, vamos a empezar con algunos casitos clínicos de los temas de la semana pasada, que fueron, acuérdense, gastritis y el otro de dispepsia, ¿no? Entonces, vamos por el primero. Ya saben, pueden prender su micro o por el chat me escriben la respuesta. El primero es una pregunta del ENAM de 2021. Nos ponen el caso clínico de un varón de 30 años con 3 meses de dolor epigástrico, náuseas y llenura. Exámenes normales de laboratorio y endoscopia alta, o sea, también normal, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Gastritis crónica, dispepsia funcional, úlcera péptica, enfermedad por reflujo. ¿Cuál creen ustedes? Podría ser la B. Ajá, excelente. La B. Y ahora vamos rápidamente a explicar por qué no pueden ser las otras y por qué sí tiene que ser la B. Si ustedes se dan cuenta, bueno, la clínica dolor epigástrico, náuseas, llenura, realmente es una clínica eh, no tan específica de dispepsia, ¿no? También puede ser parte de una gastritis, de una úlcera péptica, pero de una enfermedad por reflujo un poco más difícil, ¿no? La clínica es más distinta y ahí hay pirosis, dolor retroesternal. Pero bueno, entonces la clínica nos orienta, pero lo que nos ayuda a decidir por la dispepsia funcional es que hay exámenes normales de laboratorio y endoscopia alta. Entonces, ¿qué dijimos? Que la endoscopia normal, cuando tú buscas una dispepsia, para saber si es orgánica o funcional, tomas la endoscopia y si hay alguna lesión, dices que es orgánica, pero si no hay daño estructural, dices que es funcional. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no puede ser gastritis crónica? Porque definitivamente habría alguna lesión orgánica evidente en la endoscopía, igual que en el caso de una úlcera, igual que en una enfermedad por reflujo. ¿Ok? Bien, la siguiente. ¿Cuál de las condiciones precancerosas está más relacionada al cáncer gástrico y requiere vigilancia? A, úlcera péptica, B, gastritis crónica atrófica, C, metaplasia intestinal, D, pólipos e displasia. Aquí acuérdense de la cascada de Correa, ¿ok? Hay condiciones precancerosas diferentes, sí, pero ¿cuál es la más relacionada al cáncer gástrico? ¿Cuál creen ustedes? La B. Ya, puede ser la B, pero, a ver, ¿alguien más tiene otra opción? Esas tres son precancerosas, pero acuérdense que en la cascada de Correa empezamos por gastritis aguda, luego crónica, como bien dijo María Claudia. Luego tenemos lo que es la atrofia. Luego tenemos lo que es la metaplasia y finalmente tenemos lo que es la displasia para dar por consecuencia el adenocarcinoma. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos requiere mayor vigilancia? Pues sería displasia, ¿no? En realidad, la B y la C, en parte, sí son precancerosas, pero la más estrechamente relacionada con cáncer gástrico sería la displasia, ¿ok? Y es algo que vamos a reforzar hoy día. Ya. La siguiente. ¿Cuál es la función principal de la proteína CAG-A en el Helicobacter pylori? A. Inducir la producción de ureasa. B. Modificar el citoesqueleto y alterar la señalización celular. C. Inhibir la síntesis de ácido gástrico. O D. Facilitar la entrada de nutrientes a la célula bacteriana. ¿Cuál creen ustedes?
Los demás también me pueden responder por el chat, chicos. La idea es que participen todos. Ya, a ver, yo las ayudo en esta. Recuerden que la proteína CAG-A es una proteína con potencial cancerígeno. Lo vimos dentro de lo que son los factores de virulencia en la gastritis, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar un poco más de la caja, pero de lo que hablamos la semana pasada es que esta altera la proliferación celular y la señalización celular, ¿no? Y también toda la conformación de la célula. Entonces, en este caso sería la respuesta la B. Altera la señalización celular, ocasionando que haya una proliferación, un crecimiento celular descontrolado, ¿ok? Porque si ustedes recuerdan, en el ciclo celular hay puntos de control, ¿no? En G1, en la fase S, o sea, siempre hay puntos de control para ver que si alguna célula que se va a replicar tiene alguna mutación, algún daño, se repare para que así pueda pasar a la siguiente fase. Sobre todo, hay varios puntos de control antes de la fase S, porque en la fase S, acuérdense, es donde se replica el ADN. Entonces, obviamente, tienen que buscar la manera que todo esté sin ningún daño para que de esa manera el ADN que se replique sea el ADN, como decir, sano. Entonces, de esta manera, la CAG-A va a inhibir varios puntos de control y como ya vamos a ver hoy también va a inhibir el famoso P53, ¿no? Que es un gen supresor de tumores. Entonces, ¿induce caja induce la producción de ureasa? No, ese, ese es otro factor que no tiene nada que ver con la caja. Inhibe la síntesis de ácido gástrico. No, quien inhibe la síntesis de ácido gástrico, quien neutraliza el ácido gástrico es la ureasa, acuérdense. Facilita la entrada de nutrientes a la célula bacteriana. No, tampoco en ningún momento ha sido mencionado eso. ¿Ok? Entonces sería la B. Ya. Luego tenemos varón de 40 años, episodios de dolor epigástrico urente con náuseas, vómitos, en tratamiento con ranitidina, antiácidos e inhibidores de la bomba de protones, sin mejora. Ojo, miren, está tomando ranitidina, antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. Probablemente le han dado tratamiento empírico, ¿no? Eh, endoscopía, recién hay endoscopía, gastritis superficial antral. ¿Cuál es la etiología más probable? A, Helicobacter pylori, B, gastrinoma, C, anemia perniciosa, D, citomegalovirus o E, estrongiloides. ¿Cuál creen ustedes? A ver, chicos, los demás, Valeria, Yara, Mónica, respóndanme por el chat normal, no hay problema si es que no gustan prender sus micros. Pero necesito, o sea, también tener la seguridad de que ustedes han entendido bien el tema, ¿no? De la clase pasada. ¿Cuál creen que esto? ¿Cuál es la etiología más probable de una gastritis superficial antral? Nosotros vimos un cuadrito con un montón de factores involucrados, pero allí entraban en juego sobre todo dos, ¿no? En estas opciones está uno de ellos. ¿Cuál creen? Podría ser la A. Sí, muy bien, Mónica, gracias. La A, exactamente, Helicobacter pylori. Entonces, si me estás diciendo que el paciente solo está en tratamiento con IVPs, con ranitidina, con antiácidos,
y no surte efecto y que le encuentran una gastritis antral justo en el antro, que es el lugar, digamos, predilecto del Helicobacter, yo pienso en el Helicobacter, ¿no? Obviamente le tengo que tomar un test de ureasa este, para confirmarlo, si es que se tiene a la mano. Pero el Helicobacter pylori, su tratamiento, ustedes saben que su tratamiento es con una terapia triple o cuádruple, ¿no? Es por eso que simplemente no va a responder a estos fármacos que se le está administrando al paciente. ¿Ok? Ya. Luego, un paciente con diagnóstico de dispepsia funcional presenta dolor epigástrico muy recurrente y saciedad temprana, sin evidencia de patología estructural. Esto siempre es importante, ¿no? En una dispepsia funcional, descartar patología estructural. ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado? Eh, Antibióticos, IVPs, antiácidos procinéticos o antidepresivos. ¿Cuáles creen ustedes? D. Ya, puede ser procinéticos, puede ser procinéticos o inhibidores de la bomba de protones. A ver, ¿alguien más tiene una respuesta para comparar las respuestas? ¿Alguien más cree que es procinéticos o IVPs? Mientras tanto, les voy diciendo, acuérdense que hay el síndrome de distrés postprandial, y síndrome de dolor epigástrico. Acuérdense que en los criterios de Roma había 4 síntomas, ¿no? 2 relacionados con el distrés postprandial, es decir, la plenitud postprandial, esa sensación de pesadez o la saciedad precoz. Y en el síndrome de dolor epigástrico estaba el ardor o dolor epigástrico, ¿no? Entonces nosotros dijimos que para esto, de preferencia, como bien dijo María Claudia, usamos procinéticos. En cambio, en estos usamos IVPs, ¿no? Pero realmente se pueden combinar los tratamientos. Ahora, aquí hay una palabra clave. A mí también me hizo pensar esta pregunta. Está bastante interesante, pero hay una palabra clave que te orienta, ¿no? Te dice, presenta dolor epigástrico muy recurrente y saciedad temprana. O sea, digamos, el síntoma acá que predomina, que molesta más, es el dolor epigástrico. Entonces, si yo tengo un dolor epigástrico, ¿cuál priorizaría primero? Sería unos IVPs, ¿no? Y bueno, si hubiera habido IVPs y procinéticos, bacán, ¿no? Ya lo hubiéramos marcado de frente. Pero acá también a veces hay unas palabritas que te orientan a que, ya, si tiene dolor epigástrico muy recurrente, yo priorizo lo que son los IVPs, ¿no? Porque ese síntoma predomina. Ya. Y la última, ¿cuál de los siguientes esquemas es el más recomendado para erradicar el Helicobacter pylori? Ya, esto es memoria, literalmente. La terapia triple y cuádruple. ¿Cuál de estas es? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Cuál creen ustedes? Ay, ¿Podría ser la A? chicos. Sí, Valeria, muy bien. La amoxicilina, que es un beta-lactámico, claritromicina, que es un macrólido, y omeprazol, que es un IVEP. Muy bien. Ahora, acuérdense que la que lleva una fluoroquinolona, levofloxacino, es la terapia de rescate, ¿no? En caso de que no respondan ni a la primera ni a la segunda línea. Y acuérdense que em, en países, por ejemplo, como Perú, donde hay tanta resistencia a antibióticos,
se evalúa, ¿no? Si en ese lugar hay mucha resistencia a la claritromicina, para evaluar si se le puede dar otra terapia donde no haya claritromicina o de frente se le da la terapia cuádruple con bismuto, ¿no? Que es bastante efectiva. Eso siempre es importante recordar, porque acuérdense que una persona le duele la garganta o se resfría y ya al toque su acitromicina, su claritromicina por 5 hasta 10 días, ¿no? Por eso hay mucha resistencia antibiótica. Ya. Entonces, gracias por participar, chicos. Ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es la sesión 6 sobre el cáncer gástrico. Bueno, este es un tema eh, un poco extenso, pero bastante interesante. Siempre lo que es cáncer, sobre todo el tracto gastrointestinal, tiene bastantes clasificaciones, bastantes em, clasificaciones para estadiar, ¿no? Entonces, en este caso es importante saberlas. ¿Por qué? Porque siempre que se hacen los informes de endoscopía o se hace el estudio histopatológico, pues saber las clasificaciones nos va a ayudar a entender mejor, ¿no? Qué tan bueno puede ser el pronóstico del paciente, por cuál tratamiento puedo optar, etcétera, etcétera. Segundo, porque estas siempre son preguntas fijas de exámenes. Y tercero, cáncer gástrico es un tema que particularmente les recomiendo sí hacerse un buen resumen, porque también lo van a ver en cirugía, ahora en la segunda mitad del año, ¿ok? Es algo que se ve bastante en los hospitales, así, porque América Latina, Perú es uno de los países donde hay más prevalencia e incidencia de cáncer gástrico, junto a los países asiáticos, como vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver definición, epidemia, la fisiopatogenia, los factores de riesgo asociados, las lesiones premalignas, la clasificación, el diagnóstico a nivel clínico, radiológico, endoscópico, el estadiaje y finalmente el tratamiento. Bueno, un poco de conceptos. Entender que cuando hablamos de cáncer gástrico, de neoplasias gástricas, las neoplasias gástricas son lesión de masas que están en la pared gástrica y pueden ser benignas o malignas, ¿no? En las benignas, por excelencia, tenemos a los pólipos. En realidad, los pólipos no tienen tanta relevancia clínica porque no son lesiones que se suelen malignizar, pero hay algunos tipos de pólipos que voy a comentar más adelante que pueden tener leve, leve o moderada tendencia a malignizarse, ¿no? Sobre todo si están asociados a algunas patologías genéticas, como el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, que seguro ya habrán escuchado en algún momento. Ahora, también tenemos lesiones que son malignas. eh, a la cabeza tenemos el adenocarcinoma, tenemos el linfoma gástrico, tumores de estroma gastrointestinal, los tumores GIST y los tumores neuroendocrinos, ¿no? Esta es la neoplasia más frecuente del tracto gastrointestinal. Bueno, aquí les traje la última estadística de Globocan. La última actualizada es del 2022. Sí, 2022. Y acá pues nos ponen a la neoplasia gástrica. En este caso estamos hablando de maligna, ¿no? En el 3, 4, 5, 6. En el sexto puesto. Y aquí en mortalidad pues varía, ¿no? Por ejemplo, en la teoría nos dicen en el tercer puesto, aquí en el Globocan nos aparece en el quinto puesto, ¿no? Entonces, igual para que vean que tiene un gran porcentaje de mortalidad a nivel mundial, ¿ok? ¿Y en qué países es más prevalente? Como dije, en países asiáticos, por el tipo de alimentación, también por el factor Helicobacter pylori, por el alto consumo de cigarro, pero lo que tienen ellos, a diferencia de Latinoamérica, donde también hay varios países donde hay bastantes casos de cáncer gástrico, es que en los países asiáticos, sobre todo en Japón, hay una cultura de prevención bastante importante. Y cuando digo cultura de prevención, no es que
se esfuercen en decirles no fumen, no comen así, no, no intentan modificar tanto el estilo de vida, sino prevenir este, con exámenes de diagnóstico con screening, ¿no? Por ejemplo, a veces con radiografías con doble contraste, con endoscopías para pacientes de determinada edad. Entonces, eso ayuda a que su tasa de mortalidad no sea tan alta porque diagnostican la neoplasia gástrica en estadios tempranos y de esa manera les dan un tratamiento, pues, con el que se puede eliminar el cáncer. A comparación de, por ejemplo, Perú, donde los casos de cáncer gástrico ya se diagnostican en estadios avanzados. Ok, aquí podemos ver este mapita. Aquí nos muestran la tasa de mortalidad según la región de procedencia en pacientes con cáncer gástrico en Perú del 2009 a 2010. Como podemos ver, hay mayor tasa de mortalidad en departamentos de la sierra, como por ejemplo Huánuco, Junín, Huancavelica, ¿no? Y como ven en Lima Metropolitana, una PROX es que en incidencia, o sea, en nuevos casos, más o menos 1.450 casos por año de cáncer gástrico. O sea, sí, es un número significativo, ¿no? Em, Otras cuestiones epidemiológicas, la relación de varón a mujeres de 2 a 1, este, es más frecuente en varones, la edad media de aparición 68 años, la localización más frecuente en la región del antro, ¿no? Em, Justo dijimos que ese es el lugar predilecto del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces hay que acordarnos de eso. 20 a 30% ocurre en Asia y América Latina, sí, pero ya dijimos que el screening, la cultura de prevención del diagnóstico temprano, pues es muy diferente en ambos continentes. Y la detección de estadios tempranos es menos del 30% a nivel mundial. Y en su mayoría son asiáticos. Bueno, aquí están los tipos de neoplasias malignas, aquí están especificadas las malignas, que digamos que son más importantes conocer, ¿no? Hay otros tipos, sí, pero estos son los más importantes. Y de estos cuatro, es más, el adenocarcinoma gástrico es en el cual vamos a puntualizar más información, ¿no? Porque abarca el 95% de neoplasias gástricas. El linfoma gástrico o linfoma mal, ya lo comentamos clases pasadas, está asociado a Helicobacter pylori, ¿no? Luego tenemos tumores del estroma gastrointestinal y tumores neuroendocrinos. Ya, ahora sí un poco de la fisiopatología. Como podrán ver, acá tenemos factores asociados a la presencia del adenocarcinoma gástrico. El factor principal más asociado es el Helicobacter pylori, ¿no? Bueno, yo creo que ustedes son ya muy conocedores del Helicobacter pylori, ya conocen su fisiopatología, saben que está asociado con la enfermedad ulcerosa péptica, con la gastritis y también con la neoplasia gástrica maligna, ¿no? Porque ustedes, como sabrán, como recordarán, pues puede empezar con una gastritis aguda que luego se cronifica y luego puede avanzar a lesiones precancerosas y finalmente ocasionar un adenocarcinoma gástrico. Como acá dice, ¿no? Atrofia, gastritis atrófica crónica, metaplasia intestinal, displasia. Otros factores asociados con el adenocarcinoma gástrico es el consumo de tabaco, historia de cirugía gástricas, gastrectomías y factores genéticos, ¿no? Por ejemplo, haber tenido un familiar de primera generación con cáncer gástrico, el papá, la mamá, el hermano, tener historia de poliposis adenomatosa familiar. Ah, no está en esta vía, está más abajo. Bueno, pero en realidad en esta patología de poliposis adenomatosa familiar puede afectar el tracto gastrointestinal, más que todo, sobre todo el estómago, los intestinos, donde aparece una gran cantidad de pólipos y estos pólipos tienen más tendencia a malignizarse. Por eso es un factor
muy asociado con el cáncer gástrico y también con el cáncer de colon, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto quiere decir que a estos pacientes con esta historia familiar se les tiene que hacer endoscopías desde edades mucho más jóvenes, ¿no? Como medida de prevención de alguna neoplasia o de algún pólipo con lesiones premalignas. Luego tenemos el síndrome de Peutz-Jeghers, que está relacionado con algunas lesiones con hemartromas, con la aparición de hemartromas y la poliposis juvenil, ¿no? Estos factores genéticos son importantes, a veces los preguntan en los exámenes. Ahora, otros factores que si bien en esta tablita que está en la teoría, pero me parece que está un poquito desactualizada, que son importantes recordar, es que también el consumo alto en nitratos, el consumo alto en alcohol, el consumo alto en sal, son factores que hoy en día sí se consideran bastante relacionados con la neoplasia gástrica, ¿no? Obviamente no son los únicos, porque como todo cáncer, ya les he dicho, son enfermedades, son patologías multifactoriales. Entonces, si solo consumes sal, ese no va a ser el único factor que influya en que tengas o no una neoplasia gástrica. ¿Te puede predisponer más? Sí. Entonces, sabiendo eso, pues hay que reducir el consumo de sal, el consumo de cigarro, el consumo de alcohol y la dieta alta en nitratos, ¿no? Nitratos, acuérdense, son todo lo que es comida ahumada. También está relacionado a la historia de haber tenido úlceras gástricas, de anemia perniciosa, algunos factores también protectores, importante recalcar, es el alto consumo de ácido ascórbico, o sea, de vitamina C, y un consumo alto de lo que son frutas y verduras por la fibra que tiene, ¿no? Esos son los que más podemos resaltar acá. Entonces, como dije, esta es una patología multifactorial donde está involucrado los factores de virulencia del Helicobacter, por ser el Helicobacter el factor de riesgo más asociado a cáncer gástrico, al adenocarcinoma específicamente. Entonces, aquí sus factores de virulencia entran en juego de manera muy importante, sobre todo factores como el CAG-A, el BAC-A. Eh, También el helicobacter que va a causar un estado de inflamación crónica, ¿no? Por eso la gastritis que empieza siendo aguda, si es que el helicobacter persiste, pues hay una inflamación continua. Entonces eso cronifica la inflamación y hace que empiecen a surgir cambios este, preneoplásicos, ¿no? Una atrofia, una metaplasia intestinal, una displasia y todo lo que ya conocemos. Otros factores son también relacionados con el estilo de vida, el bajo consumo de frutas y alto en sal, el tabaquismo, los nitratos, etcétera. Y todo eso desencadena finalmente en una neoplasia gástrica maligna. Ya, aquí les voy adelantando que cuando yo hablo de adenocarcinoma, porque nos vamos a enfocar sobre todo en el adenocarcinoma, tenemos dos subtipos. Tenemos el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal y de tipo difuso, ¿ya? Entonces, el de tipo intestinal es el que se le relaciona con el Helicobacter pylori. Su estrecha relación con el Helicobacter pylori. Y el tipo difuso está relacionado con una mutación genética. Ahora, yo justo estaba leyendo de una plataforma ambos, no sé si la conocen, pero mencionaban que siempre el Helicobacter pylori se ha relacionado solamente al adenocarcinoma de tipo intestinal, pero en los últimos estudios se ha visto que también puede influir en la aparición del tipo difuso, ¿ok? Pero bueno, por términos de lo que nos enseñan en la teoría, en la universidad, si te preguntan el Helicobacter pylori con cuál de estos dos está relacionado, pues sobre todo y desde siempre con el tipo intestinal, ¿ok? Y el tipo difuso con mutaciones genéticas asociadas.
Entonces, esta es la cascada de Correa, ¿no? Que les hablaba hace un ratito. Yo tengo una mucosa gástrica normal y el Helicobacter pylori me infecta, entonces empieza un proceso inflamatorio que va a provocar una gastritis en un comienzo aguda, que se va cronificando si es que el factor agresor, que es el Helicobacter pylori, no se trata, ¿no? Entonces, eh, aquí esta inflamación crónica luego va a provocar una atrofia gástrica que progresa a una metaplasia intestinal y luego una displasia, ¿no? Ustedes pueden ver acá en los cuadritos que es como que ponen algunos factores que también están asociados, ¿no? Eh, el consumo alto en nitratos, consumo alto en sal, entre otros factores de estilo de vida que hemos mencionado antes, ¿no? El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, etc. Entonces, entran en juego varios factores y finalmente se forma este adenocarcinoma gástrico, ¿no? Acá dice, ¿en qué punto la erradicación antimicrobiana del Helicobacter pylori puede interrumpir la cascada de Correa? Bueno, esa es una pregunta que se han hecho durante muchos años y hasta ahora no se tiene como que una respuesta certera, segura, pero lo cierto es que este, cuanto antes se trate la gastritis con el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, pues estás previniendo que esta progrese a lesiones premalignas y cause un cáncer gástrico. Ahora acá, esto es un poquito de lo que es lo que es la fisiopatología relacionado con el factor CAG-A, específicamente el Helicobacter pylori, y considero que sí es importante que recuerden qué es lo que hace el CAG-A, ¿no? Dijimos que altera vías de señalización celular, elimina los puntos de control en el ciclo celular, ya sabemos en el G1, en la fase S, este estimula la producción de citoquinas inflamatorias y también este mm, provoca la mutación del P53, ¿no? Acuérdense que el P53 este, es una proteína que es supresora de tumores, ¿no? Entonces, si está mutada, si ya no funciona bien, ya no puede hacer su trabajo de suprimir tumores y por lo tanto va a haber un descontrol en el crecimiento de las células neoplásicas. ¿Y por qué es tan importante esto del P53? Ustedes saben que su nombre por excelencia es el guardián del genoma, ¿no? Porque con el P53 se muta, no solamente va a provocar que esa neoplasia gástrica crezca, sino que el P53 trabaja a nivel de todos los órganos. Entonces, esto va a hacer que la neoplasia gástrica se disemine y con más facilidad en otros órganos, pues pueda hacer metástasis, ¿no? Entonces, estas son las vías por las cuales el CAG-A causa cambios en el ADN, causa mutación en el P53, cambia la isoforma del P53 a un P53 inactivado y en fin, hace que este supresor de tumores pues ya no cumpla su correcta función. ¿Ok? Aquí están las funciones. Altera vía de señalización celular, elimina los puntos de control en el ciclo celular, aumenta de citoquinas inflamatorias y mutación del P53. No se olviden de esto porque a veces los doctores pueden preguntar. Y bueno, acá en el tipo difuso rápidamente, sobre todo está asociado a una mutación genética, ¿no? Que está asociado a mutaciones
del gen que codifica para la proteína E-caderina CDH1. Esta proteína, ¿por qué es importante? La E-caderina, porque aquí lo voy a poner. Eh, ¿Por qué es importante? Porque es una proteína que sirve como proteína de adhesión celular, o sea, que las células se mantengan juntitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta se muta? Las células neoplásicas van a quedar sin adhesión intercelular y con mayor facilidad van a poder infiltrar los tejidos adyacentes, ¿no? En este caso, las células neoplásicas, infiltran la pared gástrica y es como que, a ver, aquí está el estómago. No creo que es por el otro. Sí. Aquí está el estómago, entonces empiezan a infiltrar así la pared gástrica y provocan un engrosamiento difuso de la pared gástrica y esta lesión se llama linitis plástica, que ya la vamos a volver a escuchar más adelante. Pero para que sepan, la linitis plástica es una forma en la que el tumor está tan adherido a la pared, o sea, no sobresale como una lesión exofítica, sino que está adherida a la pared y muchas veces pasa desapercibida o se cree que es un simple engrosamiento de la mucosa, ¿no? Y su diagnóstico es mucho más difícil porque también biopsiarlo es más complicado, ¿ok? Entonces, en el tipo difuso hay una mutación genética de la E-caderina CDH1, ¿ok? Que está involucrada en la adhesión celular. Ahora, entrando a lo que son tipos de lesiones, nosotros dijimos al inicio que hay tumores benignos, que son los pólipos y lesiones premalignas. Entonces, ¿cuáles son los que tienen un poco más de relevancia clínica? Los pólipos adenomatosos. ¿Por qué? Porque estos sí pueden tener tendencia a malignizarse. Entonces, precisamente estos pólipos, los adenomatosos, son los que encontramos en la enfermedad poliposis adenomatosa familiar, que es una enfermedad genética, ¿no? Entonces, como ven, miren, los pacientes tienen múltiples pólipos que necesitan ser extirpados y también, obviamente, llevados a estudio de anatomopatología, ¿no? Para ver si alguno tiene algunas características atípicas que, o premalignas, ¿no? Que se deban tratar. Entonces, eh, los adenomatosos son los que pueden tener mayor riesgo de malignización y tenemos los amartomas, que son los relacionados al síndrome de Peutz-Jeghers, que les mencioné en antes. Asociado al síndrome Peutz. ¿Se acuerdan? Que estaba dentro de la lista de factores genéticos, enfermedades genéticas asociadas a cáncer gástrico. Y esto, bueno, es un pólipo benigno, ¿no? Hiperplásico. Los hiperplásicos son los que tienen menos riesgo de malignización, casi un riesgo nulo. Porque hay una vez lo preguntaron en un parcial, me acuerdo. Bueno, por otro lado, tenemos lesiones premalignas, que son la atrofia gástrica, la metaplasia intestinal, la displasia. ¿Cuál de estas está más estrechamente relacionada a cáncer gástrico? La displasia, ¿no? Y estas son parte de la cascada de Correa, que esta es la cascada de Correa, por si acaso, que voy a poner cascada de Correa, así se llama. Por ejemplo, en esta imagen, en esta primera imagen endoscópica, que vemos signos de gastritis atrófica, ¿no? Por acá, por estas zonas de acá.
Y por otro lado, aquí podemos ver una metaplasia intestinal, ¿no? Estas zonas parchadas, medias rojizas, son zonas de metaplasia intestinal. Por acá en esta imagen, podemos ver en la parte superior, esto es las glándulas gástricas que están conservadas, ¿no? Pero más abajo podemos ver acá, estas son, estas son zonas inflamatorias, ¿no? De, de un componente inflamatorio crónico. Acuérdense que la cronificación de la inflamación es parte de la cascada de Correa por el Helicobacter pylori, ¿no? Que libera citoquinas inflamatorias. Pero también tenemos zonas de acá donde hay metaplasia. Yo sé que no se puede diferenciar súper bien, pero que sepan que estas son zonas de metaplasia intestinal donde el epitelio escamoso simple, que es el epitelio normal del estómago, ha sido reemplazado por un epitelio intestinal que es un epitelio cilíndrico ciliado. ¿Ok? En esa zona aquí. Metaplasia intestinal. Y estas son zonas de atrofia, ¿no? De atrofia. Miren, aquí ya no hay una composición normal de glándulas, está todo atrofiado, está reemplazado por un componente inflamatorio. Y acá la metaplasia intestinal. La displasia, ¿por qué se caracteriza? Por atipia celular, ¿no? ¿Qué es la atipia celular? Células de diferentes tamaños, de diferentes formas, con nucleolos hipercromáticos, etcétera, etcétera. Son ese es un tema, me acuerdo de patología 1. Una de las características cancerígenas es la atipia celular. Y bueno, aquí ya entrando con el diagnóstico, vemos que primero es importante evaluar la clínica, ¿no? Y dentro de lo que es el cáncer gástrico, pues la clínica es bastante variada, bastante amplia, pero yo lo he dividido de esta manera. Primero, cáncer precoz, cáncer avanzado, ¿no? En el cáncer precoz el 80% es asintomático, el 20% tiene síntomas semejantes a enfermedad ulcerosa. Puede haber un síndrome dispéptico, puede haber ardor epigástrico, dolor epigástrico, saciedad precoz, sensación de pesadez, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero son síntomas bastante inespecíficos. Luego, en el cáncer avanzado, aquí lo dividí primero en síntomas generales. Por ejemplo, pérdida de peso, ¿no? Esto es parte del síndrome consuntivo. Pérdida de peso, hiporexia, es decir, ya no hay hambre, ya no hay apetito. Signos de anemia crónica. Muchas veces los pacientes con cáncer gástrico vomitan después de comer porque el tumor está obstruyendo lo que es el píloro. ¿Ok? Miren, acuérdense que aquí está el píloro, entonces aquí está el antro y a la izquierda está el píloro. Entonces la masa puede ir obstruyendo el antro y luego el píloro y eso causa un síndrome pilórico. Es decir, la comida, el quimo no pasa correctamente del estómago al intestino. ¿Por qué? Porque algo está obstruyendo el paso ahí. Y cuando hay un síndrome pilórico, la comida, el contenido gástrico queda retenido en el estómago, esto te causa náuseas después de comer. Entonces, obviamente si el paciente tiene náuseas, y por el estado cuando uno tiene cáncer también pierde el apetito por el estado inflamatorio que hay dentro del organismo. Entonces, todo eso va a hacer que a la larga pues tengas una anemia crónica, ¿no? Probablemente sea una anemia ferropénica. Luego también tumor palpable en región epigástrica. ¿Por qué digo que esto es un signo general? Porque encontrar una masa palpable en el epigastrio no necesariamente es sugerente de cáncer. Puede ser una de las opciones, pero específicamente no siempre es cáncer. Puede ser un pólipo, puede ser una hernia. Por eso hay que saber describir bien las masas que encontramos, ¿no? Las características, bueno, ustedes están más frescas, ¿no? En semio se ve eso, los bordes, si está adherido a planos profundos, la consistencia, este,
el color de la piel circundante, si hay dolor, etcétera, etcétera. Bueno, luego tenemos signos de obstrucción de la salida gástrica, es decir, como hay una masa que está obstruyendo, más comúnmente en la zona del antro, del píloro, entonces puede haber disfagia. Disfagia si es que la masa está más que todo en la zona proximal, ¿no? Dolor abdominal, puede haber saciedad temprana porque hay un vaciado gástrico bastante lento y vómitos por el síndrome pilórico que les acabo de explicar, ¿no? Que hay una masa ahí obstruyendo que hace que el vaciamiento gástrico se retarde y por lo tanto hay vómitos postprandiales, vómitos después de comer. Por eso es importante, doctor, sí, te estoy vomitando, pero ¿a qué hora vomita? ¿Antes de comer? Después de comer, sí, después de comer. Eh, pero 1 hora después o a los 15 minutos. A los 15 minutos. Eso quiere decir que es un síndrome pylori, ¿no? Ya hay que preguntar de esa manera. Bueno, luego signos de enfermedad metastásica, ya. Esa también es típica pregunta. ¿Cuáles son algunos signos de enfermedad metastásica? Por excelencia tenemos las linfadenopatías, ¿ya? Esta también es una pregunta que les hice en el pasito. Linfadenopatías. ¿Y por qué remarco esto? Porque tenemos estos de acá. Ya. Por ejemplo, este nódulo de Virchow es el nódulo supraclavicular izquierdo, ¿ya? Justo hoy día vi una paciente ahí en el Hipólito que parece, todavía la biopsia está pendiente, pero parece que tiene una neoplasia gástrica y hoy día haciendo el examen físico con linterna le encontramos aquí un nódulo en claro, el supraclavicular izquierdo y también palpamos las características, ¿no? Estaba todo pétreo, adherido a planos profundos, ¿ok? Entonces también es importante caracterizar los nódulos, los ganglios que encontramos, ¿ok? Nódulo de Virchow, el nódulo de la hermana María José, que es un nódulo umbilical, el nódulo de Irish o el nódulo axilar, el tumor de Krukenberg, que es en el ovario, es una masa ovárica. Por eso un paciente con sospecha de neoplasia gástrica, en el caso sea mujer, ecografía, ¿no? Para ver si hay presencia de masa en el ovario. Eh, hepatomegalia y ascitis son sugestivos de una metástasis hepática, ¿no? La hepatomegalia, recuerden, se puede evidenciar en el examen físico, la ascitis también, y las linfadenopatías también, ¿no? O sea, todos esos son hallazgos que tienes, que, que si encuentras es porque has hecho un buen examen físico. Pero por excelencia, signos de enfermedad metastásica, pregunta de NAM del 2022, las linfadenopatías, ¿ok? Luego tenemos síndromes paraneoplásicos. Ya, por si acaso, síndromes paraneoplásicos, para que se entienda bien, puede ser por dos situaciones. Uno, porque mi sistema inmune está alterado por la presencia de esta neoplasia maligna, entonces a veces puede causar sintomatología en otros órganos, ¿no? Porque es un sistema inmune alterado, medio así como hiperactivo. Eh, pero también los síndromes paraneoplásicos son producto de que la propia neoplasia, el propio cáncer, libera algunas sustancias como hormonas, como proteínas, que viajan hacia otras estructuras, órganos distales y pueden causar estos signos eh, en otros órganos, en otras estructuras lejanas al lugar del cáncer. Por ejemplo, el signo de Lesser-Trelat es un signo paraneoplásico que se puede encontrar en un paciente con cáncer gástrico donde hay la aparición de una queratosis, sí, de una queratosis seborreica. Queratosis seborreica repentina. Eso es lo que lo caracteriza. Repentina y múltiple. Ustedes ya van a ver en dermato las queratosis
seborreicas son lesiones benignas pero que generalmente aparecen por la exposición prolongada y sin protección a la radiación, ¿ok? Pero cuando son múltiples y de aparición repentina, pues esto no es normal, ¿no? Es el signo del léser trelat, como se ve en esta imagen. Luego tenemos la cantosis nigricans malignas, como en esta imagen de acá. Bueno, seguro saben que la cantosis nigricans es un signo de, lo podemos encontrar en pacientes obesos, con resistencia a la insulina, pacientes diabéticos, ¿no? Pero cuando hablamos de acantosis nigricans malignas, estas son lesiones hiperpigmentadas, pruriginosas, que aparecen repentinamente también. Lesiones repentinas, ¿no? Entonces, eso me puede ayudar a diferenciarlas de las que están asociadas al síndrome metabólico. Por eso preguntar, ¿hace cuánto tiene esas lesiones en el cuello, que también pueden estar en las axilas o en los genitales? Hay que revisar bien en esas tres zonas. Y si ya le pregunto desde cuándo está, desde hace 1 o 2 semanas, también hay que preguntar signos asociados, ¿no? Para que eso me oriente a mi diagnóstico. Y bueno, luego tengo signos de sangrado gastrointestinal, del tracto gastrointestinal superior, que son la hematemesis y la melena, ¿no? Aquí está el nódulo de Virchow supraclavicular izquierdo. No siempre es tan evidente, por eso hay que palpar bien ya. Pero en esta imagen sí se ve bien clarito. Y este es el nódulo de la hermana María José, que es el nódulo umbilical. Ya. Luego tenemos endoscopía y biopsia. Bueno, la endoscopía es por excelencia lo que es el gol estándar, ¿no? Es la prueba de elección, alto nivel de precisión, con una especificidad y sensibilidad del 99.8%. A veces se opta también por hacer la cromoendoscopía, donde, si no me equivoco, claro, el paciente toma una sustancia que ayuda a teñir la zona a evaluar. Sobre todo se usa el azul de metileno y la zona que no capta contraste es un tejido que no es parte normal del tejido gástrico, ¿no? No necesariamente va a ser una neoplasia, pero puede ser una lesión premaligna, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver esta zona que no se ha teñido, pues es sugerente de una lesión premaligna o maligna, ¿no? Y acá también podemos ver aquí también podemos ver en esta endoscopía una masa gástrica. Esta es la zona del antro, cerca de la curvatura menor. Encontramos esta lesión, ¿no? Como con un margen irregular. Y bueno, lesión que se ve, sobre todo en el estómago, lesión que se biopsia. ¿Ok? Tenemos esta radiografía doble contraste que aquí ya no, o sea, aquí al menos en Perú se usará, pero contadas veces ya. Pero esta es una de las técnicas de screening en Japón para este diagnóstico temprano de cáncer gástrico. Acá ya los pacientes con cáncer gástrico ya vienen con un cuadro avanzado, ¿no? Ya un cáncer, incluso metástasis o localmente avanzado. Entonces, de frente, endoscopia y su biopsia. Y bueno, obviamente, cuando se confirma la presencia del NM gástrico, hay que estadiar, ¿no? Ya saben, tomografía de abdomen, pelvis y tórax, ecoendoscopía para ver la profundidad de la penetración en la pared gástrica, si ha alcanzado la mucosa, la submucosa, la serosa, la muscular propia, para evaluar los ganglios pues también comprometidos. La laparoscopía es una técnica que normalmente no se usa, pero también se las menciono, que se usa para evaluar si hay carcinoma retroperitoneal. ¿Retroperitoneal o peritoneal? Bueno, peritoneal, perdón.
perito, que frecuentemente no se visualiza en una tomografía. Y bueno, PET-CT, el PET-CT es para medir la tasa metabólica de la neoplasia, pero bueno, este ya, como se diría aquí, es un lujito, ¿no? Si te lo puedes hacer, pagas el dinero o hay algunas instituciones que te lo pueden hacer. Ahora, por ejemplo, esta es una ecoendoscopía en neoplasia gástrica. Aquí está la neoplasia gástrica. Y se hace la punción con aguja fina, ¿no? Para ver cuál es la penetración de la neoplasia en la pared gástrica. Y bueno, acá está lo que es la tomografía. Por ejemplo, acá hay un cáncer gástrico. ¿Dónde es? Aquí hay metástasis hepática, ¿no? Aquí está el páncreas. A ver, allá sí. Estos son lo que son las venas portas, los vasos sanguíneos hepáticos y estos nodulitos pintados de verde son las metástasis. ¿Ok? Aquí está el estómago. Sí, aquí está la lesión. Aquí, justo la está buscando. Ahí no. Esa es la lesión neoplasia, que ya metástasis hepática. Y de hecho, aquí para recordar a, a qué lugares y cuál es el mecanismo de metástasis en determinados órganos, como punto de partida de neoplasia gástrica, tenemos vía hematógena, o sea, vía circulación portal al hígado, vía circulación sistémica al pulmón, al hueso, al sistema nervioso central. Lo que es carcinoma peritoneal, que se evalúa mediante la laparoscopía, no se olviden, puede llegar al ovario y causar el tumor de Krukenberg, también tumor rectal, que se le llama tumor de Blumer. Por extensión directa puede expandirse a otras zonas del mismo estómago, también al hígado, al páncreas, al colon transverso. Por vía linfática, bueno, a todos estos ganglios. Y a distancia puede llegar a afectar al ganglio supraclavicular, que se le llama linfadenopatía de Virchow, al axilar y al umbilical, ¿no? Es nódulo de la hermana María José. Son los que ya hemos visto arriba. Por eso, cuando hay presencias de linfadenopatías, eso quiere decir que ya el cáncer gástrico está bastante avanzado, ¿no? Se ha extendido ya a zonas bastante distantes. Ya, aquí tenemos la clasificación. Esto es lo que les hablaba. Vamos a ver tres clasificaciones. La clasificación japonesa, que es para el cáncer gástrico temprano. La clasificación de Borman, que es para el cáncer avanzado, y también de acuerdo a la histopatología tenemos el cáncer intestinal y difuso, que ya hemos hablado un poquito. Entonces, en la clasificación japonesa para el cáncer temprano, tenemos tenemos primero que delimitar cuando hablo de cáncer temprano y cuando hablo de cáncer avanzado. Entonces, para eso voy a usar esta imagen de acá para que vean. Cáncer temprano. Esto también es pregunta de examen. Cáncer avanzado. Entonces, yo hablo de cáncer temprano cuando el tumor está confinado en la mucosa y en la submucosa, como lo ven acá. En la mucosa y en la submucosa, independientemente de su extensión superficial. Digamos que el tumor es así de 5 centímetros, es grandecito, pero si está confinado hasta la submucosa, es un cáncer temprano, ¿ok? Incluso si tiene metástasis a ganglios linfáticos regionales, pero está confinado en la mucosa o submucosa y no más allá, se le dice que es un cáncer gástrico temprano, ¿ok? Esto se hace mediante la ecoendoscopía, ¿no? Para ver la penetración en la pared gástrica. Y yo hablo de cáncer avanzado para aquellos tumores que llegan desde la muscular, capa muscular propia, hasta el más allá, ¿ok?
apenas llega a la muscular propia, ya es un cáncer localmente avanzado. Y bueno, si ya se extiende más allá y llega a otros órganos adyacentes, ya estamos hablando de metástasis, ¿no? Entonces es importante saber esto porque esto me ayuda a, a saber diferenciar el cáncer temprano del cáncer avanzado, entender mejor la clasificación TNM que vamos a ver después y sobre todo a evaluar el pronóstico y el tratamiento óptico, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante que el tratamiento para un cáncer temprano es mediante un tipo de cirugía y el cáncer avanzado es mediante otro tipo de cirugía y si ya es metastásico, pues ya es un tratamiento paliativo, ¿no? Importante que recuerden esto. Cáncer temprano se limita a la mucosa o submucosa, independientemente de su extensión superficial o si ha llegado a ganglios regionales. Lo importante es que no pase de la submucosa. Y cáncer gástrico avanzado desde la muscular propia hasta el más allá, ¿no? Em, ya, entonces, en lo que es la clasificación del cáncer temprano, tenemos el tipo 1, que es el que protruye, es como una lesión exofítica, como pueden ver acá. El tipo 2A es un cáncer superficial elevado. Ven que solo llega a la mucosa también. Eh, Luego el tipo 2B es el superficial plano. A veces puede pasar un poco desapercibido, ¿no? Porque está bien pegadito al estómago. Pero esta no es la linitis plástica de la que hablaba. Ojo, esta no es. La 2C es superficial depresivo. Y la tipo 3 es una lesión excavada, ya para adentro, ¿no? Si la tipo 1 era para afuera, exofítica, esta es endofítica, para adentro, ¿ok? Esta es la clasificación japonesa. Es importante saberla así, pero realmente la que te podrían preguntar más es la de Borman, que vamos a ver a continuación. Pero antes, pues acá, vemos, de acuerdo a la clasificación japonesa en vía endoscópica, esta es una tipo 1. Aquí vemos que es una lesión exofítica que protruye. Este, y esta de acá es una 2A, ¿no? Superficial elevado. Esta es una 2C. La 2C es superficial depresivo. Y como ven, aquí han usado cromoendoscopía. Miren, esta zona no se ha pintado tanto, ¿no? Esta es la lesión a biopsia. Una tipo 2C, una superficial depresiva. Ya. La clasificación de Borman ya es para el cáncer avanzado. Eh, la tipo 1 es una lesión polipoide bien delimitada. Generalmente, aquí voy a agregar otras características. Son masas solitarias, sangran al roce, como están bien exofíticas, bien sobresalidas, sangran al roce. No están ulceradas, esta es una característica importante. Son de mejor pronóstico. Las Borman 2 son lesiones ulceradas bien delimitadas de bordes elevados, ¿ok? Mm, Esta sí presenta ulceración, pero tiene contornos definidos, como pueden ver acá, ¿no? Pero bordes elevados. Esta es la forma más frecuente, acuérdense, esta también puede ser pregunta de examen. No es tan infiltrativa como se darán cuenta y tiene un crecimiento lento y una metástasis tardía. Metástasis tardía. ¿Ya?
El Bormann 3 es una lesión ulcerada infiltrativa en parte o en todos los bordes. Bueno, es una lesión completamente ulcerada, como pueden ver, bien delimitada, pero la Bormann 3, a diferencia del Bormann 2, pues es infiltrativa, es decir, es una lesión no delimitada eh, y tiene una diseminación difusa. Diseminación difusa parcial, perdón, no es total, sino parcial. También es elevada, pero no es delimitada, ¿no? Tiene diseminación difusa parcial. Y el Bormann 4 son lesión difusamente infiltrativa, no se nota límite entre el tumor y la mucosa normal. Y esta es la famosa linitis plástica, que donde la veíamos más en el adenocarcinoma de tipo difuso, ¿no? Linitis plástica, o sea, es una lesión bastante adherida que macroscópicamente se ve como un engrosamiento de la pared gástrica, ¿no? Su crecimiento es en profundidad, como que para adentro, ¿no? Es en profundidad y rápido, de crecimiento rápido. Es bastante infiltrativa, bastante infiltrativa. ¿Ok? Es la de peor pronóstico en pocas palabras, ¿no? Tumor de gran crecimiento es en profundidad y bastante rápido, es bastante infiltrativa, es la famosa linitis plástica, ¿ok? No se olviden de la clasificación de Bormann, es algo que les pueden preguntar y les va a ayudar sobre todo a saber estas características al momento, por ejemplo, de leer un informe de endoscopía, ¿no? Cuando estén en sus rotaciones, créanme, de verdad, aprenderse estas clasificaciones sirve bastante, bastante. Y bueno, acá a nivel macroscópico vemos el Bormann 1, una lesión polipoide, vegetante, exofítica, que es bastante sangrante al roce. El Bormann 2, una lesión ulcerada con bordes elevados, como pueden ver acá, pero que está bien delimitada, ¿no? Es la más frecuente entre todos los Bormann. La lesión 3 es una lesión, esta sí, también es ulcerada, pero no es delimitada, ¿no? Es infiltrativa parcialmente. Y el Bormann 4, bueno, como pueden ver estas zonas, o sea, tú tranquilamente podrías pensar que son erupciones, ¿no? Esta es la famosa linitis plástica, lesión bastante infiltrativa, no hay un límite claro entre el tumor y la mucosa normal y crece bastante en profundidad. ¿Ok? Y está. Y bueno, histopatológicamente, este cuadro también es bien clave. Saber que en el adenocarcinoma tenemos el tipo intestinal y el difuso. En lo que es sexo, en el intestinal predomina más el sexo masculino y en el difuso, o sea, es igual en ambos sexos la incidencia. Ahora, esto es importante porque a veces te ponen casos clínicos que es como que la clínica, los hallazgos, son muy similares en uno de tipo difuso, uno de tipo intestinal, pero lo que te orienta a veces es la edad de presentación, ¿no? Digamos, te dan un paciente de 30 años. Bueno, si te dan un paciente de 30 años, tú piensas más en un tipo difuso, ¿no? A menos que te digan que tiene el antecedentes de poliposis adenomatosa familiar. Bueno, ahí ese es factor de riesgo para el adenocarcinoma tipo intestinal, ¿no? Pero si hablo del tipo difuso, este, un factor importante para decir es la edad joven, ¿no? En cambio, en el tipo intestinal, generalmente es la edad mayor porque está más asociado a factores como el Helicobacter pylori, como el consumo de cigarros, el consumo alto de nitratos, que también influyen de cierta manera en el tipo difuso, pero más en el tipo intestinal.
Las áreas con mayor prevalencia de tipo intestinal son los países asiáticos. Eh, Están asociados el tipo intestinal con la enfermedad de poliposis adenomatosa familiar, con el cáncer colorectal no polipósico hereditario, que es otro síndrome, otra patología que vamos a hablar cuando veamos NM de colon. Y en el tipo difuso está asociado con antecedentes de familiares que han tenido cáncer gástrico del tipo difuso hereditario, ¿no? Siempre preguntar por los antecedentes, es importante. La localización en el tipo intestinal generalmente en el atrio, ¿no? En la zona distal. Acuérdense que es la zona favorita del Helicobacter. Y el difuso generalmente es en una zona un poco más proximal, en el cuerpo, por ejemplo, ¿no? En el fondo gástrico. Lo que es el tipo de lesión, el adenocarcinoma intestinal, generalmente es una lesión exofítica o un Bormann tipo 2, ¿no? Una lesión ulcerada de bordes elevados, bien delimitada. En cambio, en el tipo difuso, generalmente su lesión por excelencia es rinitis plástica, que a veces su diagnóstico es un poco más complicado y su toma de biopsia también. Histológicamente encontramos una formación glandular y acá lo vemos, ¿no? O sea, vemos una formación glandular. Digamos que vemos menos atipia. Es- no está bien diferenciado, pero permanece esas glándulas, ¿no? Esas glándulas, pero que las glándulas están atrofiadas, muchas de ellas están con metaplasia intestinal y con algunos cambios atípicos. En cambio, en la histología de una neoplasia difusa, tenemos por excelencia las lesiones en anillo de sello, ¿no? Nosotros acá vemos algunas glandulitas gástricas y acá vemos todo esto, tiene una composición muy atípica a lo que sería el epitelio y la mucosa gástrica, ¿no? Entonces vemos estas lesiones en anillo de sello. Dame un ratito. No voy a poner acá. Células en anillo de sello. Células en anillo de sello. De sello, ¿ok? Y la típica lesión linitis plástica. Ya. Acuérdense que en el tipo difuso la fisiopatología radica en la mutación de la E-caderina, ¿no? Que es una proteína de adhesión celular. Ahora, existe un tipo de neoplasia gástrica que es tipo intermedio, es decir, que combina tanto el tipo intestinal como el tipo difuso, ¿no? Es muy difícil de evaluar la extensión, entonces siempre hay que tratarlo como si fuera un tipo difuso, ¿no? Porque es el de peor pronóstico, mejor tratarlo como un tipo difuso. No se olviden esta de células en anillo de sello, que es característico de un cáncer gástrico difuso. Ah, bueno, ya que está la fisiopatología. Helicobacter pylori, toda la cascada de Correa. Y acá esto, sobre todo, la mutación en caderina. Ya, y ahora sí, el estadio que llamamos. Hay una falta por- una falta. Ya, entonces, miren, fíjense acá. En el estadiaje, bueno, vamos a usar el TNM, ¿no? Obviamente para todo esto es importante las tomografías, la ecoendoscopía, en algunos casos la laparoscopía, un PET-CT, ¿ok? Aquí, si ustedes se dan cuenta, voy a trazar esta línea. Hasta T1, sea A o B, hablamos de un
cáncer gástrico temprano. Y ya para abajo, cáncer gástrico avanzado, ¿no? Dijimos cuál es el punto de corte una vez que toca ya la capa muscular y es un cáncer gástrico avanzado, ¿no? Y acá lo podemos ver con más gráficos. La T1 hasta acá es avanzado, hasta acá es temprano. De acá para abajo ya es avanzado. Esta gráfica también está bien bonita, ¿ok? Entonces, en base a esto vamos a ver que se van a definir los tratamientos, ¿no? Y obviamente el pronóstico. Bueno, T2, tumor invade la capa muscular propia. T3 invade la subserosa, sin invasión de serosas ni estructuras adyacentes. T4 penetra la serosa, es decir, puede penetrar el peritoneo visceral, estructuras adyacentes al estómago, de repente el intestino, u otros órganos. Y bueno, acá se divide, ¿no? T4A penetra la serosa, es la capa de acá, y la T4B invade estructuras adyacentes. Y bueno, en cuestión de ganglios, N1, 1 a 2 ganglios linfáticos regionales comprometidos, N2, 3 a 6 ganglios linfáticos regionales comprometidos, N3 metástasis a más de 7 ganglios regionales y N3 A y B de 7 a más ganglios linfáticos regionales. Y bueno, M1 o M0, ¿no? ¿Hay o no hay metástasis? Entonces, en el tratamiento, miren, de manera aquí, resumen, me gusta este cuadrito, hablo de enfermedad localizada cuando es menos de T2, ¿no? O sea, cuando ha llegado o es in situ, o ha llegado a la mucosa, o ha llegado a la submucosa. En ese caso, una cirugía vía endoscópica. Aquí está. Yo ya hablo de enfermedad localmente avanzada cuando es T2, T3, pero no he hecho metástasis, ¿ok? Aquí hablo de una cirugía que puede ser una gastrectomía parcial, una gastrectomía total, y obviamente aquí se debe complementar con una neoadyuvancia y adyuvancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una quimioterapia antes de la cirugía para tratar de reducir el tamaño del tumor y luego de la cirugía, hacer otras rondas de quimio para asegurar que se haya eliminado pues todo el resto cancerígeno, todo el cáncer. Y en enfermedad metastásica ya se hace una quimioterapia, un manejo sintomático, paliativo. Bueno, eso es en general, ¿no? Ya de manera un poquito más específica, como dije, cuando tengo un T1 sin afectación de ganglios, o sea, un cáncer que haya llegado a la mucosa o submucosa, hago una cirugía endoscópica. Cuando tengo un estadio mayor a T1, es decir, T2, T3, ya con compromiso de ganglios, pues acá se hace una neoadyuvancia, una quimioterapia preoperatoria. Esto es neoadyuvancia. La cirugía, la gastrectomía, que puede ser parcial o total, ya vamos a ver en un ratito, y una quimioterapia posoperativa, posoperatoria, que se llama adyuvancia. ¿Ya? Acuérdense de estos términos, por favor, para que hablen con ese lenguaje apropiado médico. ¿Qué pasa si el tumor es inoperable o metastásico? Bueno, en ese caso ya se le da una quimioterapia paliativa, ¿no? La quimioterapia paliativa puede involucrar eh, tratarle con la quimioterapia que va de un agente de platino más fluoropirimidina con o sin taxano, ¿no? La base de la quimioterapia es un, un agente a base de platino más fluoropirimidina con o sin taxano. O también la quimioterapia paliativa se puede dar con una terapia dirigida.
¿Qué quiere decir terapia dirigida a anticuerpos monoclonales, no? ¿Esto de qué va a depender? Bueno, hay un marcador importante que se debe tomar. Me parece que esto solamente hay en el INEN, en el OAISA creo que también, pero es el GER2, ¿no? Que es un receptor de la señalización de la proliferación celular que está muy hiperactivo por ejemplo, en el cáncer gástrico, en algunos cánceres gástricos, o en el cáncer de mama, ¿no? Seguro habrán escuchado de este receptor en cáncer de mama también muy involucrado. Bueno, hay que ver si es positivo en el cáncer gástrico. Si es negativo, se le da la terapia que les mencioné, platino, más fluoropirimidina, conosintaxano, y si es positivo, se le da el trastuzumab. Aquí les puse trastuzumab para la enfermedad metastásica ERP2. O sea, esta es una terapia dirigida para todos aquellos pacientes que tienen cáncer gástrico con metástasis y que son positivos para el ERP2, ¿ok? Si no es positivo, no les da. Y bueno, se puede considerar una segunda línea de quimioterapia si es que con la primera no ha habido mucha respuesta, ¿no? A ver, acá por si acaso, cuando digo enfermedad localmente avanzada, o sea, más de T2, no metástasis, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar qué tanta es la extensión a órganos adyacentes, porque si no es tanta la extensión, se puede considerar una gastrectomía, con extirpación de ganglios y así, ¿no? Pero a veces, cuando es mucha la extensión, se le considera un tumor irresecable, es decir, que no se puede operar, entonces se apuesta por otros tratamientos. ¿Ok? Por eso también en estos casos es importante individualizar a los pacientes. Ahora, el manejo quirúrgico tenemos tres situaciones y ya con esto acabamos. Bueno, tenemos primero que cuando estamos hablando de un estadio temprano, de un T1, es decir, que llega a la mucosa o submucosa, pues acá tenemos la opción de hacer una resección endoscópica, ¿no? Entonces aquí hay como que algunos puntos a precisar. Yo puedo hacer una resección endoscópica también considerando que el adenocarcinoma sea no ulcerado y sea menor o igual a 2 centímetros, ¿no? O una lesión deprimida menos de 10 milímetros. Y acá, limitado a la mucosa sin compromiso linfático vascular, ¿no? Eso también es importante. Sin compromiso linfático vascular. También se dice que una indicación para resección endoscópica son los adenocarcinomas diferenciados intramucosos de cualquier tamaño, de cualquier tamaño. Entonces, estas son algunas precisiones, ¿no? Que hay que tener. Que sea un adenocarcinoma diferenciado intramucoso de cualquier tamaño. Intramucoso, ¿ah? Esto quiere decir que no haya llegado a la submucosa. Intramucosa de cualquier tamaño. O si es un adenocarcinoma que ha llegado hasta la submucosa, hay que tener en cuenta que sea bien diferenciado, que no sea ulcerado, que no sobrepase los 2 centímetros, que no haya compromiso linfático vascular, ¿no? En una gastrectomía total, la gastrectomía total, como ven, se va a eliminar, se va a reseccionar la parte más, los tercios como que medios y distales del estómago, ¿no? Como pueden ver acá. Esto cuando se realiza, cuando yo estoy hablando de un cáncer, pues, eh, que ha llegado a invadir la muscular propia, que ya es localmente avanzado, ¿no? Localmente avanzado, así se dice. Y que está ubicado en el antro o píloro, ¿no? Por eso se elimina esta parte. Entonces, lo que se elimina es
el 75% del estómago, se elimina el 75% del estómago. Esto sí se los voy a especificar. Estómago, píloro, 2 centímetros, 2 centímetros del duodeno. Y como acá dice, y una resección ganglionar. Ay, perdón. Ganglionar. ¿Ok? Entonces ustedes dirán, uy, pero este duodeno queda pues libre, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a conectar? Bueno, aquí se le hace como que una especie de muñón, se cierra esta parte del duodeno y esta parte del yeyuno, por favor aquí bien atentos, esta parte del yeyuno se sube y se anastomosa con el estómago. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace una gastroyeyunostomía. Yeyunostomía. Que se le llama Billroth 2. Billroth 2. Esto lo van a escuchar hasta el cansancio en cirugía, van a ver, se van a acordar. Gastroyeyunostomía, ¿no? Se une esta parte residual del estómago con el yeyuno. Gastroyeyunostomía. Y el páncreas pues sigue mandando su jugo pancreático por acá, asciende acá, se mezcla con el contenido gástrico que es vaciado al yeyuno directamente y bueno, luego sigue el curso normal de la digestión. En el caso de la gastrectomía total, esto se hace cuando la neoplasia está ubicada en una zona próxima ya, en el cuerpo, en el fondo gástrico, como que acá este es el fondo, por acá. Entonces, aquí, como su mismo nombre lo dice, se saca pues todo el estómago, ¿no? Se saca todo el estómago y a veces se puede incluir esofaguectomía cuando el tumor ha llegado a afectar la unión esófago-gástrica, ¿no? Cuando ha llegado por aquí. En ese caso, a veces se considera una esofaguectomía. Aquí, la reconstrucción se le dice Y de Rhodes. ¿Qué quiere decir la Y de Rhodes? Que nuevamente, el duodeno se cierra y hace un muñón, el yeyuno se saca y ahora se une con el esófago. Es decir, se hace una esófago yeyunostomía. Parece lo caso, ¿no? Pero sí, sí es posible. Que se le dice Y de Rhodes. Porque como que miren, aquí está, se forma como una Y, pues no. Está. Esto es lo que queda el duodeno, el inicio del yeyuno. Aquí el yeyuno, esta parte de acá se ha estirado para unir al esófago y el resto se conecta. Esta es una yeyunostomía, ¿no? Porque se une una parte del yeyuno con esta otra parte del yeyuno y yeyunostomía. Entonces, la Y de Rhodes es unir el yeyuno con el esófago en el caso de una gastrectomía total, ¿no? Porque ya no hay estómago, pues. Entonces, ¿qué tienes que unir? Esófago y yeyuno. Bueno, por acá el páncreas sigue eliminando los jugos pancreáticos para ayudar a la digestión. Ahora, acá, ¿qué más será? Allá, acá es importante la resección de 15 o más ganglios para examinarlos, para estudiarlos. ¿Ok? Eso es importante. Se reseccionan 15 o más ganglios para estudiarlos. Y acá hay dos complicaciones que pueden ocurrir por estas dos gastrectomías, sobre todo por la total absorción. Ya, el síndrome de mala absorción, ¿por qué? Porque hay menos superficie de absorción, ¿no? Donde se absorbe los nutrientes y todo eso, pues
en el estómago, pero también en el intestino delgado, ¿no? Entonces, al hacer esta cirugía se reducen las superficies de absorción y por eso puede haber un síndrome de mala absorción. También, ustedes saben que en el estómago las células parietales lo que hacen es formar el factor intrínseco que ayuda a la absorción de la vitamina B12, ¿no? Entonces, si no hay estómago, o si hay poco estómago, va a haber menos factor intrínseco y ya no va a haber una correcta absorción de la B12, ¿no? Y eso puede causar la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Eso es síndrome de mala absorción. Y el síndrome de dumping es el síndrome de vaciado gástrico rápido. Porque, ¿qué pasa? Ustedes saben que acá está el antropíloro, ¿no? Entonces, el esfínter pilórico del estómago eh, se mantiene contraído un tiempo para que todo el contenido gástrico en el estómago, que viene como un contenido hiperosmolar, se vuelva isosmolar, se vuelva una solución isotón, ¿ok? Entonces, como acá ya no hay esfínter, ni en la gastrectomía subtotal ni en la gastrectomía total hay un esfínter pilórico que retenga el contenido gástrico para que termine de procesarse y luego pase al intestino delgado. La comida pasa rápidamente al intestino delgado, como ustedes ven, pasa rápidamente al yeyuno, ¿no? Entonces, este es el síndrome de vaciado gástrico rápido. ¿Y qué pasa? Que el contenido que pasa al intestino delgado no está procesado de la manera adecuada, entonces va a causar como que calambres intestinales, va a hacer que las asas intestinales se dilaten y clínicamente se siente como una mala digestión, sientes náuseas, sientes calambres, bueno, sientes calambres en la zona abdominal. Y esto con que se trata, pues cambiando la dieta, ¿no? Nada más, porque la gastrectomía ya está. Por eso también es importante inyectarles a los pacientes, no sé si de por vida, pero por muchos años, sí, B12, ¿no? Inyectarles y también el consumo oral de B12, ¿ok? A tener en cuenta eso. Y bueno, eso es todo por la sesión de hoy, la sesión 6 sobre cáncer gástrico. Voy a